a continuar con la segunda parte del encuentro. Bueno, entonces vamos a arrancar con la parte conceptual del interés. Vamos a arrancar por el interés simple. Recuerden que el interés es la rentabilidad en una transacción económica donde hay un prestador o prestamista y un receptor o deudor. ¿Listo? Entonces el interés es esa remuneración o ese rendimiento que hay en esa transacción. Ese interés puede ser de dos formas. Puede ser interés simple o interés compuesto. Vamos a arrancar con la parte, digamos, teórica del interés simple. Entonces, el interés simple en una transacción es la que se calcula sobre el capital que permanece invariable. Es decir, el capital todo el tiempo va a ser el mismo. El interés que se obtiene en un periodo siempre es igual. O sea, yo quiero saber cuál es el interés de un mes, de 3 meses, de un año. Simplemente será multiplicar el capital por esta tasa. Y cada periodo va a dar lo mismo, porque el capital no me va a cambiar. Eso cuando se trata de un interés simple. Hay una fórmula, entonces vamos aquí como a empezar a tomar nota de esas formulitas, porque más adelante las vamos a empezar a utilizar. Pues la próxima clase ya vamos mucho más a la práctica, hoy es un poco muy conceptual. El valor futuro de una tasa de interés simple será, entonces miren, la fórmula está como por siglas. BF significa valor futuro y estará compuesto por valor presente o la sigla VP, valor presente, que multiplica a 1 más N por I. N es el número de periodos y la I es la tasa de interés. Bueno, aquí no está la descripción. Entonces voy otra vez para que tomen nota ahí de lo que significa cada parte de la fórmula. BF, valor futuro, valor presente, el BP, que multiplica a 1 más N, que es el número de periodos, y la I, que es la tasa de interés. ¿Cómo así que número de periodos? Es decir, número de meses en que está el préstamo, número de años, número de trimestres. Siempre los préstamos o las inversiones tienen un tiempo determinado, ¿cierto? Nada es como eterno. Entonces, ese periodo, ese número de meses, número de años, número de trimestres que se acordó pagar ese préstamo o que se acordó pagar esa inversión es el AN. Entonces, valor presente, un préstamo de 20 millones hoy. Ese es el valor presente. Hoy el banco me prestó 20 millones, valor presente. Me los prestó para pagarlos en 5 años con una tasa del 1%. Entonces, el 1% anual. Ojo porque la N y la I tienen que estar en el mismo periodo de tiempo. Me explico. Yo no puedo tener la N en meses y la I en años. No puedo mezclar los periodos. Entonces, si tengo la N en meses, tendré que tener la tasa en meses. Si tengo la N en años, tengo que tener la I en años. ¿Vale? Entonces, que es que tengo 5 años y no sé cuántos son en meses. Pues cuántos meses tienen 5 años, ¿cierto? Vamos a hacer como la conversión. Igual lo vamos a aprender a hacer, pero por ahora el concepto de la fórmula, ¿listo? ¿Dudas ahí o alguien de pronto que no alcanzó a tomar lo que significa la fórmula, el detalle? Bueno, ¿cuáles son las características de una tasa de interés simple? ¿O cómo sé que estoy frente a una tasa de interés simple? Porque el capital sobre el cual se calcula el interés no aumenta. Siempre el capital va a ser el mismo. Es decir, puede que yo hice un préstamo en el ejemplo que estábamos haciendo ahora de 20 millones y cada año hay que pagar, supongamos que 5. Así no paguen el año 1, los primeros 5 millones, yo sigo debiendo 20. Y la tasa de interés se calcula sobre 20, no sobre 20 más los 5 que no pagué. No sé si ahí es claro el ejemplo.
No, profe, qué Profe, pena. decirle otra vez, profe. Vale, Profe, no, te voy a repetir. claro que sí. Entonces, el interés simple es que así yo no pague las cuotas, ¿cierto? Sobre el saldo, digamos, que estoy debiendo en mora, no me van a cobrar interés. Entonces, en el ejemplo, dijimos que es un préstamo a 20 millones y que va a pagar en 5 cuotas cada año de 5 millones de pesos. Vamos a poner ese ejemplo. El primer año no pagó los 5 millones. Entonces, ¿cuál es el valor del interés que va a tener que pagar al año 2? Otros 5 millones. No va a tener que pagar interés sobre los 25, no, va a seguir pagando intereses sobre los 20. Es decir, los intereses no se capitalizan. Ese es el interés simple. El capital sigue siendo el mismo, así no se hagan abonos a la deuda. Ya vamos a ver un ejemplo gráfico eh, más adelante, digamos que complementamos la teoría, pero lo que quiero que nos quede claro aquí es que el interés simple se calcula sobre el capital inicial. Así yo no haya pagado las cuotas que tenga que pagar. Entonces, en el ejemplo, el año 1 tenía que pagar 5 millones. Para el año 2, ¿sobre qué valor calcula los intereses? Sobre los 20 iniciales, no sobre 25, ¿cierto? Porque debe 20 más 5 del primer año que no pagó, no. Lo sigue calculando para el año 2 sobre los 20, ¿vale? Listo, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, en ese caso estoy hablando de un interés simple. ¿Por qué? Porque los intereses no se capitalizan, no se reinvierten, es decir, no hay intereses sobre intereses. ¿Cómo así que intereses sobre intereses? Fuera diferente si yo les digo que como en el año 1 no pagó los primeros 5 millones, entonces para el año 2 hay que calcular los intereses sobre 20 más 5, ¿cierto? Los intereses de los 20 del capital y los intereses de los 5 millones de la primera cuota que no pagó. Si yo hago eso, ahí estoy generando intereses sobre los intereses. Y ahí ya no es una tasa de interés simple. La tasa de interés simple es la que siempre se calcula sobre el capital inicial. El capital nunca va a cambiar, ¿vale? Entonces, en ese momento estamos hablando de un interés simple. ¿Cómo calculo el valor futuro? Ya tenemos la fórmula ahí arribita. Siempre que esta fórmula únicamente me aplica cuando yo esté hablando de una tasa de interés simple. Ahora, hay tasas de interés compuesta, que es lo contrario, que es el ejemplo que les colocaba, que como en el primer año no pagó los 5 millones, entonces en el segundo año ya la tasa, el interés no lo calculo sobre 20, sino sobre 25. Ahí estoy hablando de un interés compuesto. Es aquel interés que genera interés sobre el interés. Es decir, los intereses del primer periodo se capitalizan y se vuelven en capital. O sea que en el ejemplo ya no debe 20, sino que debe 25. El capital se convirtió en 25 porque no pagó los primeros 5 millones. El interés del año 2 o del segundo periodo ya no va sobre 20, sino sobre 25 millones. ¿Cuál es el efecto que tiene eso? ¿O por qué es la diferencia entre un interés simple y un interés compuesto? Pues que si el capital aumenta, el interés pagado va a ser mayor, ¿cierto? En este caso, la base, no es lo mismo calcular el 1% de 20 millones que el 1% de 25, ¿cierto? Matemáticamente nos va a dar diferente, nos va a dar mayor valor cuando lo calculo sobre 25 millones. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, los dos tipos de interés que tengo hasta el momento, tengo que tener siempre claro en la transacción en la que estemos trabajando qué tipo de interés es. Si es simple o si es compuesto. Profe, ¿y cuál es el que más regular se utiliza? El compuesto. Casi nunca hay interés simple. Casi nunca. Pero es bueno que nosotros lo conozcamos. Pero generalmente las transacciones siempre tienen interés compuesto. Bueno, ahora, ¿qué es la capitalización? ¿Cierto? Que yo les decía, es que se capitalizan los intereses. ¿Qué es eso de capitalizar? Es el proceso mediante el cual esos intereses se vuelven capital. Entonces, en el mismo ejemplo, los 5 millones que en el primer año no pagó, se capitalizaron. Entonces ya el capital no son 20, sino que son 25.
Eso es capitalización, que el interés suma o se convierte en un mayor valor del capital. Existe un periodo de capitalización, que es generalmente el periodo en el que se causan los intereses. Entonces yo les decía ahorita, yo puedo pactar meses, años, bimestres, trimestres, cualquier periodo de tiempo, pero siempre tiene que existir un tiempo. Entonces puede que el periodo de capitalización pactado sea mensual. Entonces, un ejemplo, esos mismos 20 millones que le pedimos prestados al banco, que el banco nos dijo, listo, usted me lo va a pagar cada año, pero los intereses se capitalizan cada mes. Es decir, como usted va a pasar 12 meses sin pagarle al banco, y ojo que esto es la modalidad de créditos ICETEX, cuando ustedes dejan de pagarle durante 12 meses al banco y los intereses se capitalizan cada mes, usted sobre los 20 millones el primer mes, supongamos que es el 1%, entonces 20 millones por el 1% me da 200.000 pesos, ¿cierto? Al mes 2 ya no va a calcular el interés sobre los 20, lo va a calcular sobre 20 millones 200. Y al tercer mes, sobre 20 millones 220.000. Y así cada mes va subiendo el capital. Así usted no los pague, usted va a pagar cada año, pero los intereses cada mes se capitalizaron. Eso pasa cuando hay periodos de gracia en los bancos, cuando hay créditos donde le dicen no, pague cada año. Esos son créditos, son miedosos, porque el banco no pierde, porque él no va a dejar de recibir todo un año de dinero sin que ese dinero cobre valor. Esa es la capitalización. Esos intereses que se generan por el uso de ese dinero van sumando al capital. Entonces, esa capitalización, en el ejemplo que les acabo de dar, era mensual. Pero también el banco puede decir, no, vea, págueme cada año y los intereses los capitalizamos trimestralmente, es decir, cada 3 meses. Entonces, en el mes 1, 20 millones. En el mes 2, 20 millones. En el mes 3, 20 millones. En el mes 4 ya no calculo sobre 20, sino sobre 20, 200. ¿Ven? En el mes 3 sobre 20, 200. En el mes 4 sobre 20, 200. En el mes 5 sobre 20, 200. En el mes 6 ya es sobre 20, 220. ¿Sí? Miren que cambia el valor del capital cada 3 meses. O sea, cada capitalización puede ir cambiando el valor del capital. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo van con el ejemplo? Ojo con la trampa que tienen las capitalizaciones. Entre más veces se capitalizan los intereses en un periodo, más rentabilidad generan o más costoso es el préstamo para el que lo paga. Entonces, es mejor capitalizar cada mes que cada 2 meses, si yo soy el que prestó la plata, ¿cierto? Si yo soy el banco y le digo a usted, págueme cada año, pero yo le capitalizo cada mes los intereses, a mí me conviene, pero el que está pagando no le conviene, porque el capital cada mes aumenta. Aumenta sin usted abonarle nada a la deuda, imagínese. Cada mes usted debe más plata si se capitaliza más veces. Entonces, este tema de la capitalización es muy común en los créditos ICETEX. ¿Alguno de ustedes tiene crédito ICETEX, chicos? Bueno, resulta que los créditos ICETEX, o si lo han escuchado, funciona con que no pague durante la época de estudio o pague únicamente el 30% del préstamo en la época de estudio y después pague, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que usted durante los 5 años que dura la carrera no le paga el ICETEX, no le paga una sola cuota. Al año 6, perdón, empieza a pagar. Pero usted el año 6 empieza a pagar todos los intereses de esos 6 años. No quiere decir que no le cobren los intereses. Entonces, imagínese usted en 6 años un crédito que se capitalizó cada mes. Ese capital se disparó. El capital se puede hasta quintuplicar. Eso ha sido mucha de la polémica que ha tenido los créditos ICETEX y por eso pues marchas de estudiantes y bueno, todo de pronto un contexto que hay detrás de eso, porque es una modalidad que tiene el ICETEX. Ellos se excusan en que el estudiante durante los 5 años no tiene con qué pagar,
pero que esto es un negocio financiero, es un modelo financiero, ¿cierto? Y que durante 5 años tampoco se puede prestar la plata gratis, porque esa plata es con la que se le presta más estudiante. Entonces, los que sí pagan no pueden, digamos, financiar o pagar los platos rotos de los que no tienen con qué pagar durante 5 años de estudio. Eso es una gran polémica que hay ahí. Eso ahora, lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, cuando la mayoría de los bancos, o casi todos, dieron plazos de gracia, que la gente no pagara las cuotas de sus préstamos. No sé si a alguno de ustedes les tocó. Entonces el banco les dijo o les llegó un mensaje o ustedes podían llamar a decir que es que, no sé, me quedé sin trabajo, no tengo con qué pagar. Entonces solicitaron un periodo de gracia de 3 meses. Eso no es gratis. Entonces dijeron 3 meses sin pagar, el banco le dijo, no hay problema, usted en 3 meses no me pague, pero en 3 meses me tiene que pagar los intereses capitalizados de cada mes. Ven cómo ahí en la vida real, diaria, porque todos o tenemos deudas o tenemos un familiar con deudas, ¿cierto? Estamos utilizando las matemáticas financieras. Quien no conoce esto, le dijo al banco, ay, tan chévere, en 3 meses no me van a cobrar, voy a descansar. Pero dentro de 6 meses, cuando esté pagando los intereses capitalizados de estos 3, va a ver que no fue tan chévere, porque le cobraron mucho más. ¿Dudas ahí? Profe, una Sí, pregunta. Lo que pasa es que yo tengo crédito de vivienda con el banco y el banco me dio 2 meses de gracia. Yo ya volví nuevamente a pagar la cuota normal, pero mire que a mí me cobró igual, no me subió ni nada. Igual fue con la tarjeta de crédito, me descontaron el 30% de intereses y pues no me ha subido. Entonces, no sé si bueno, esos son hay que convenios leerla, o hay que porque... leer la letra chiquita, porque puede que no te los cobren ahora, sino como una cuota extra al final, que eso también es otra de las cosas que hicieron los bancos. Pudieron haber hecho 2, 3 opciones muy comunes. La primera es dejar la cuota igual, ¿cierto? Para que la persona no sienta ese cambio, pero al final vas a tener que pagar 2 cuotas más o una cuota más de las pactadas, porque pues evidentemente incluso 3 cuotas más, si fueron los periodos de los 3 meses. Casi que más o menos así fue el ejercicio. Otros van a tener una cuota extra, o sea, va a haber un periodo quizás en diciembre o en junio, generalmente lo acordaron como en los periodos donde hay prima o hay cesantías, para que esa cuota de ese periodo sea más alta y ahí vas a pagar esa capitalización. Esas son como las opciones más comunes. O les cambió la cuota, les subió un poquito, 5.000, 2.000, casi que nadie los nota, pero ese aumento es el valor de esos intereses capitalizados. Eso, alguna de las opciones fue. Otros bancos, no voy a decir que todos, pues lo hicieron así, sí definitivamente no cobraron intereses, pero no para todos los créditos. Creo que los hipotecarios en algunos bancos efectivamente no les cobraron intereses, no, les congelaron la obligación, pero no todos hicieron eso. Ya, depende de lo que nos hayan ofrecido o lo que hayamos solicitado. ¿Vale? Tienes que fijarte en eso. Listo, profe, gracias. Vale, por ahí otra persona me iba a hacer otra pregunta. Bueno, entonces el concepto de capitalización que nos debe quedar muy claro es que entre más veces se capitalice dentro de un periodo, una transacción es mucho más rentable si soy yo el que prestó la plata o mucho más costosa si soy yo el que la estoy pagando. ¿Listo? Ahora, periodo de pago. Miren que es diferente el periodo de capitalización al periodo de pago. Yo ahorita les decía, paga cada año, pero se capitaliza cada mes. No necesariamente es el mismo. Hay otros casos donde puede ser el mismo, pero no siempre es así. Entonces puede que yo pague cada mes y cada mes se capitalice. Esa es como la forma de préstamos más común, donde uno cada mes siempre paga la misma cuota y como uno paga cada mes, entonces cada mes se capitaliza. Esa es la más común. Eso es cuando es diferente. Cuando uno paga, no sé, cada 2 meses, cada 3 meses, ese tipo de préstamos que se pagan, que no se pagan cada mes, son muy comunes en el sector agrícola. Por ejemplo, a los cafeteros les prestan para pagar cuotas anuales. ¿Por qué? Porque ellos cada mes no reciben plata.
los caficultores reciben plata cada que hay cosecha, porque el café se demora cierto tiempo en generar el cultivo y poderlo comercializar. Entonces, generalmente la cosecha empieza en esta época. En agosto, septiembre empieza la cosecha. Es como los meses de cosecha del café en el Colombia, agosto, septiembre. En estos 2 meses, todos los cafeteros que están endeudados tienen que pagar los préstamos. Pero en enero, por ejemplo, cuando es tan malo, porque apenas está empezando, están resembrando lo que quedó y todo eso, no le pueden cobrar a un cafetero porque saben que no va a tener plata. Hay un ejemplo con el café, pero pasa con los cultivos. Hay cultivos que son estacionarios, que no dan cada mes, sino que dan en ciertas épocas del año. Entonces, es muy común ese tipo de pagos, así como anuales, con ese tipo de personas. No son las únicas, ¿no? Simplemente para que conozcamos un ejemplo, donde el periodo de pago no es igual al periodo de capitalización. Las tarjetas de crédito siempre son mensuales. Se capitalizan mensual y se pagan mensual. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? La fórmula del valor futuro, mire que aquí me cambia. La fórmula del valor futuro, cuando estoy hablando de interés compuesto, me cambia. Sigo con la misma sigla. BF es valor futuro, BP es valor presente. La multiplicación aquí cambia. Y es multiplicado por 1 más la tasa. Y esa multiplicación la elevo a la n. ¿Se acuerdan que la otra fórmula era 1 más i por n? Aquí la fórmula es 1 más la i, la tasa de interés, y esa sumatoria que me da la elevo al número de periodos. Entonces aquí aprovecho para decirles que para esta clase, muchachos, necesitamos calculadora científica. Y advertencia parroquial. Ojo que esto está siendo grabado, ¿no? Que nos quede la constancia para todos, que desde el día primero, desde el primer encuentro, les advertí que para los parciales no permito calculadoras en celulares. Debemos llevar calculadora científica. La contahuevos, pues la normalita que llamamos contahuevos, no nos sirve para este tipo de fórmulas, porque vamos a tener que elevar a la 36, elevar a la 24, por decir cualquier cosa, y eso calculadora no lo permite. Si ustedes en clase quieren usar el celular, porque el celular tiene esa calculadora científica, yo no tengo problema, pero en el parcial no lo permito, ¿vale? En el parcial solo permito la calculadora científica. Entonces, avisados desde hoy. No me digan el parcial, profe, déjeme que se me quedó, no me acordé, no sabía. No. Lastimosamente, no lo pueden hacer, listo. ¿Por qué? Porque la calculadora de esta cuenta huevitos físicamente no lo permite. La calculadora permite elevar a la 36, ni siquiera elevar a la 2. Listo. Además, pues porque vamos a usar decimales y los decimales siempre vienen siendo largos. Entonces, a veces esa calculadora dificulta el resultado. Listo. ¿Dudas aquí con los datos de la fórmula? Entonces llevamos 2 fórmulas por ahora. Valor futuro para el interés simple y valor futuro para el interés compuesto. ¿Correcto? Características del interés compuesto. Ya la habíamos hablado y es que el capital aumenta cuando se calculan los intereses y no se pagan. Ojo, eso es importante. Si a mí los intereses se me capitalizan cada mes y yo los pago, ahí no se incrementa mi capital. Solamente se incrementa el capital cuando se causan los intereses y yo no los pago. ¿Listo? Ahora, otras propiedades del interés compuesto. El interés y el plazo tienen ciertas características. Es decir, el interés está en años y el plazo está en años. El interés está en semestres, el plazo está en semestres. Siempre tienen que ser iguales para que se cumpla como esa equidad del interés compuesto. Quiere decir que el valor futuro aumenta exponencialmente con el tiempo. Por eso, miren que la fórmula es elevado, es exponencial. La fórmula del valor futuro, me devuelvo ahí a la fórmula, es exponencial. Miren que es 1 más la tasa elevado al número de periodos. N es el número de periodos del préstamo.
Entonces, el interés compuesto siempre va a crecer exponencialmente en el tiempo. Por eso la fórmula lleva ese exponente, ese gorrito ahí elevado a la n. Y pues otra vez para reforzar, los intereses causados y no pagados generan intereses o se capitalizan, como lo quieran llamar. ¿Quién me ayuda con la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? El interés simple es el que se genera sobre el capital. No. Y Sí, el compuesto es el que se genera el interés sobre el interés. muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Por qué son diferentes? Todos nos queda claro el concepto. Esto es lo principal que nos debe quedar claro para el resto del módulo, muchachos. Porque siempre vamos a trabajar con tasas simples o compuestas. Entonces tengo que tener muy clara la diferencia, cuál es una y cuál es la otra. Igual esta presentación yo se las cargo ahorita a plataforma para que ustedes la puedan ver, tomen notas y todo lo demás. Pero muy importante que nos quede el concepto básico claro, que son diferentes y por qué. ¿Alguien más nos quiere ayudar con la diferencia? Un ejemplo, de pronto alguien. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con un capital de 100.000 pesos que se invierten al 10% anual en forma compuesta. Miren que aquí estoy hablando de tasa compuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La tasa cuál es? 10% anual. ¿Cuál es el capital? 100.000. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se comporta eso desde el punto de vista de un flujo de caja. Cuando yo les hablo de flujo de caja, muchachos, es como, ¿qué pasa con mi dinero? Hagan de cuenta que el flujo de caja es un bolsillo. Es el bolsillo o la billetera de ustedes. Entonces el flujo de caja viene representado como un diagrama, como flechitas hacia arriba y flechitas hacia abajo, donde las flechas hacia abajo es el dinero que sale, digamos, del bolsillo. Entonces cuando yo pago algo. Y las flechas hacia arriba es el dinero que entra, como mis ingresos. Entonces podemos relacionarlo también con eso. Hacia arriba son los ingresos y hacia abajo los gastos, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesto este ejemplo? Al finalizar el primer año, si son 10% de tasa de interés, se tendrán 10.000 pesos de interés. O sea que el capital ya no son 100.000, sino 110.000. ¿Por qué? Porque se capitalizaron. Recuerde que estamos hablando de interés compuesto. Ahora, para el segundo año, ¿cuánto es el 10% de 110.000? Porque miren que el segundo año ya me quedó el capital en 110.000. El 10% de 110.000 son 11.000, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto queda el capital en el segundo año? Iban 110.000, le sumo los 11.000, me quedan 121.000. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada año se fueron capitalizando. Entonces, son 3 años, este es el ejercicio, entonces capital, 100.000. Tasa de interés, 10%. Mire que me dice anual, la tasa me dice 10% anual y el tiempo son 3 años. Vamos a ver este flujo. Miren que aquí les hablaba del flujo. Son 100.000 hacia abajo, ¿sí los ven? Donde está el mesero. Ah, bueno, vamos a empezar por aquí. La parte horizontal de la gráfica son los meses. Siempre vamos a trabajar mucho con estos flujos, con estos diagramas. Esta es la mejor forma de entender qué pasa con el dinero. Estos son como unos diagramas de caja o flujos de caja. Entonces siempre voy a tener un momento cero. Y los numeritos que le siguen a mano derecha en esa línea horizontal van a ser los periodos. Entonces aquí, periodo cero, el momento en que se presta el dinero o se invierte este dinero. El momento 1 o el año 1, porque miren que este se paga anual. El año 2, el año 3. En este caso son solamente 3 años. Listo.
Miren qué pasa en el momento cero. Está la flecha hacia abajo. Yo lo que les decía, este flujo es como una billetera. Hacia abajo, el que invirtió la plata tuvo que sacar de su bolsillo los 10.000 y ponerlos en ese flujo. O sea, salieron de su caja. Y ahí no recibe nada, ¿cierto? Cuando uno hace una inversión, simplemente lleva la plata a la inversión y ya, ahí no pasa nada en el momento cero. Al primer año se causan unos intereses, en este caso del 10%. Entonces miren que son 100.000 por el 10% me dan los 10.000 que vemos en la flecha en el año 1 hacia arriba. Miren que ahí dice 10.000. Esos 10.000 son los intereses. ¿Cuánto va el capital hasta ahí? Los 100.000 que presté o que invertí más esos 10.000. Es decir, que el capital ahí ya son 110.000. Para el año 2, ¿cuántos son los intereses? Entonces, cojo el capital anterior, 110.000, por la tasa, que es el 10%, y me da los 11.000, que hablábamos ahorita, ¿cierto? En el periodo 2. ¿Y cuánto es el capital? Los 110.000 del capital del año 1 más los 11.000 del interés me suman 121.000. Ahora, para el año 3, ¿cuántos son los intereses? 121.000 por el 10% me va a dar 12.100, que es lo que tenemos en la flecha del año 3 hacia arriba. 12.100 de intereses. ¿Cuánto quedó finalmente el capital? 121.000 más 12.100 de intereses me arrojan 133.100. Eso es lo que al final esa persona que invirtió 100.000 pesos va a recibir. 133.100. ¿Dudas ahí con la gráfica o con el ejemplo? Todo claro, profe. Listo, ahora, si no fuera interés compuesto, sino simple. Y yo les digo que este mismo capital de 100.000 invertido al 10% anual en forma simple, ¿cuánto va a recibir en el año 3? Los mismos 110. Ese sería en el año 1. En el año 1 recibe los mismos 110. En el año 2, ¿cuánto recibiría? 110 también porque lo saca sobre los mismos 100.000, ¿cierto, profe? Sí lo saca sobre los mismos 100.000, pero ya debe 10.000 del año 1. Entonces ahora, 10.000 del año 1 más 10.000 del año 2. O sea, Más 120.000. 10.000, ajá, más 10.000 del año 3. O sea, 130.000. Ajá. Miren la diferencia. En interés compuesto, esta persona recibe 133.100. Y en interés simple recibiría 130.000. ¿Por qué? Porque cada año los intereses van a ser los mismos 10.000. Año 1, 10.000 de interés. Año 2, 10.000 de interés. Y año 3, 10.000 de interés. Ahí ya de pronto con ese ejemplo nos queda mucho más clara la diferencia. Práctica. Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Listo. Entonces, ¿cuál será mejor para mí si yo soy el inversionista? ¿Invertir a interés simple o a interés compuesto? Compuesto. Por eso los bancos siempre usan el compuesto, ¿cierto? Porque es donde más ganan. Miren que son el mismo capital, la misma tasa de interés y el mismo tiempo. Lo único que cambia es la forma del interés, si es compuesto o si es simple, pero miren la diferencia. En este caso son 3.100 pesos para el ejemplo, pero si estamos hablando de 1.000.000, 100 millones, la cifra va cambiando, ¿cierto? Va haciendo mucho más la diferencia. Entonces, siempre será fundamental conocer qué tipo de tasa de interés es la que yo me estoy enfrentando, a una tasa simple o a una tasa compuesta. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se clasifican esas tasas de interés? Puede ser nominal, efectiva, mensual,
bimestral, trimestral, semestral, anticipadas, vencidas. Hay muchísimos tipos de tasas de interés. Fija, variable. Entonces vamos en el transcurso del módulo, especialmente las primeras clases, a jugar mucho con todas esas tasas de interés. Que si nominal, que si efectiva, que si mensual, que si bimestral, semestral. Vamos a jugar mucho con eso. Lo más importante siempre es saber si es una tasa simple o compuesta, pero cada tasa de esas, simple o compuesta, se puede dividir en todo esto. ¿Listo? Sigamos por acá. Cuando una tasa, bueno, ya vimos interés simple e interés compuesto, ¿cierto? Ahora vamos a ver, si me faltó acá, la frecuencia de pago. Puede que yo pague al finalizar el primer mes o antes de empezar el primer mes. Ahí estoy hablando de una frecuencia de pago anticipada o vencida. Entonces, ¿cuándo es una tasa de una frecuencia de pago anticipada? Cuando yo voy al banco y le digo, présteme 1 millón. El banco le dice, sí señor, yo se los presto, pero de manera anticipada. Es decir, que hoy que le prestan la plata, le cobran el interés del siguiente mes. Siempre va a pagar antes de que se cause el interés. Esa modalidad es poco común, pero existe. Existe que se hagan pagos anticipados. Entonces, hoy fue al banco, usted le dijo, banco, présteme 1 millón al 1%. El banco le dice, sí señor, yo se lo presto. Al 1%, 1 millón de pesos, me generan 10.000 de intereses. Entonces, en vez de entregarle 1 millón, le resta de una vez los 10.000 pesos. Entonces, quiere decir que le entrega 990.000. Ahí le cobró los intereses de manera anticipada. Diferente fuera vencido, que usted va hoy por el millón. El banco le dice, sí, listo, yo se los presto. Y el 30 viene y me trae los 10.000. Ahí fueron vencidos, porque pasó todo el primer periodo y cuando se acabó, usted va y paga. Entonces, siempre hay formas de pago de intereses, anticipadas o vencidas. Siempre también tenemos que saber si es un interés anticipado o vencido, ¿vale? ¿Clara la diferencia entre el interés anticipado y vencido? Sí, Sí, profe. ¿Qué será mejor? ¿Anticipado o vencido? ¿Ustedes qué creen? anticipado para mí. ¿Quién da más? Pero Bueno, ya igual que no, otros no tendría compañeros que dicen. pagar lo mismo. Digamos que el valor, bueno, buena acotación la del compañero. Sobre el ejemplo que yo puse son 10.000 pesos, ¿cierto? 1 millón de pesos al 1%, el interés es 10.000 pesos. Pero será lo mismo pagar 10.000 pesos hoy a pagarlos dentro de un mes, dentro de 30 días. Más fácil Depende. pagarlos después. Depende si sí. tengo la plata hoy, los pago hoy, ¿cierto? Si no, me tocará. Ujú. Bueno, vamos a ver. Entonces, miremos este ejemplo. Una tasa efectiva anual del 40%. Mes anticipado. Es lo mismo o el equivale al 33.18. O sea, la tasa efectiva anual es el 40%. Esa es la tasa. Pero si yo le digo a la persona que me la va a pagar anticipado, esa tasa convertida anticipado es 33.18. Y si es mes vencido, es 34.12. ¿Qué quiere decir eso? Que numéricamente la tasa cambia. Miren que uno dice, no, pues 33.18 es más barato que 34. ¿Cierto? Uno con el número dice, no, entonces yo prefiero la del 33, la anticipada. Pero es la misma tasa, es el mismo 40%, que era el ejemplo que hacíamos ahora. La tasa es el 1. La diferencia es que si me la paga hoy o me la paga en un mes. ¿Eso qué quiere decir? Que son equivalentes. Listo. El efecto numérico es distinto. Cuando uno lo ve visualmente dice 33.18 es menos que 34. Pero el interés que usted está pagando es el mismo, el 40%. Listo. Entonces, si usted como deudor paga el interés vencido, está disfrutando 30 días de esos intereses o de ese dinero.
aparece como más barato el anticipado. Miren que arriba decía 33.18 el anticipado y 34.2 el vencido. Entonces, aparece como más barato el anticipado porque está cancelando por adelantado el dinero. Pero en términos del costo financiero del dinero es lo mismo. Ojo con eso. La tasa anticipada o la tasa vencida desde el punto de vista del costo financiero es la misma. La diferencia es el flujo de caja. ¿En qué momento sale de su bolsillo ese dinero? Si hoy o dentro de 30 días. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Profe, quizás no hay un ejercicio como para entenderlo mucho mejor. Ejercicios vamos a hacer, pero hoy quería como más teórico, ¿vale? El próximo encuentro nos vamos a dedicar solo a hacer ejercicios. ¿Listo? Bueno, hay otra tasa o otra clasificación que es una tasa fija o una tasa variable. Una tasa fija es cuando desde el momento en que me prestan el dinero, me dicen, la tasa suya es del 33%, o del 36%, o del 25%, de cualquier porcentaje. Esa tasa siempre va a ser la que yo voy a calcular. Pero hay otro tipo de tasas que son variables. Y aquí vuelvo con el ejemplo del ICETEX. El ICETEX, por ejemplo, usa una tasa que se llama DTF, que es la tasa del depósito a término fijo. DTF. Esa tasa también la estima el Banco de la República, pero esa tasa sí cambia. Entonces, uno normalmente le prestan que la tasa, que el crédito a DTF más un punto. Por ejemplo, los créditos hipotecarios que son en VR. No sé si alguno de ustedes ha visto un crédito hipotecario o conoce. Que le dicen en VRs. La tasa es VR más un punto, por ejemplo. Como esa todo el tiempo cambia, la tasa nunca va a ser la misma, siempre varía. Este tipo de préstamos en tasa variable pueden que convengan, pueden que no. No sabemos el DTF si sube o si baja, porque son tasas que fluctúan. Dependen de qué tanto se cotizaron los CDTs, los depósitos a término fijo, y qué tanto rentaron. Los bancos, ¿qué hacen con esos CDTs o con ese dinero? Van y lo llevan o lo ponen a trabajar durante esos 90 días. Lo cotizan en la bolsa, compran acciones, venden acciones, ¿cierto? Ellos hacen una cantidad de movimientos con el dinero durante esos 90 días. Eso puede que genere una buena rentabilidad, entonces la tasa sube. Pero puede que genere pérdida, entonces la tasa baja. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los fondos de pensiones ahora durante la época de la pandemia? No sé si escucharon la noticia, y si no los invito a que la lean, que los fondos de pensiones tuvieron pérdidas durante el segundo trimestre del año, es decir, abril, mayo y junio. ¿Por qué? Porque las inversiones en bolsa cayeron debido a la pandemia, ¿no? Porque tienen inversiones en muchas empresas, en muchas acciones, y la pandemia nos pegó a todos. A nivel mundial hay una recesión económica en este momento y eso hace que esas inversiones o esa tasa baje, porque la rentabilidad fue casi que cero. Incluso hay rentabilidades de los fondos de pensiones negativas. ¿Cuál me conviene a mí más? No sé. Puede que el DTF empiece a bajar, entonces a mí me va a convenir cada mes una tasa más bajita, pero puede que empiece a subir, entonces peor, cada mes tengo una tasa más alta. Eso depende del riesgo que yo esté dispuesto a asumir. Si yo quiero como estar ahí en esa angustia de que suba o baje el interés, pues me conviene la variable, ¿cierto? Pero si yo no quiero asumir ese riesgo, digo, no, yo necesito siempre una misma tasa, vamos a estar ante una tasa fija. ¿Listo? Entonces aquí para que resumamos. La tasa efectiva la puedo convertir a otra efectiva. Esto es un pequeño resumen de la tarea que les va a quedar. Entonces, chicos,
Para que los encuentros nos rindan mucho y podamos aprovechar los espacios en práctica, no en teoría, yo necesito que ustedes lean, consulten y lleguen como con el tema teórico ya muy depurado. Entonces, la tarea que les queda es cómo convertir tasas. ¿Qué se necesita para convertir tasas? Tasas de interés, ¿sí? Aquí les voy a dar como un pequeño truco, un pequeño tip. Miren que en la parte de arriba ven en azul con blanco efectivo y nominal, ¿cierto? Y en la parte izquierda del recuadro ven otra vez efectivo nominal. Entonces, si yo quiero convertir una tasa de efectivo a efectivo, lo puedo hacer. ¿Por qué? Miren qué me dice el recuadro. Conociendo o conocida una tasa efectiva, se pide otra tasa efectiva. Yo puedo pasar de una tasa efectiva a otra efectiva. Yo puedo pasar también de una efectiva a una nominal. ¿Sí? Ahora, conociendo una tasa nominal y quiero conocer la efectiva, esta es la situación que con mayor frecuencia se presenta en el sistema financiero. Porque las entidades financieras suelen expresar por lo general las tasas de interés en forma nominal. Pero uno siempre quiere saber es la efectiva. Entonces, segunda tarea. ¿Cuándo hablo de una tasa efectiva y cuándo hablo de una tasa nominal? Esto es lo que vamos a ver la próxima clase, pero necesito que ustedes lleguen con el contenido teórico listo para que podamos abordar el tema y no tenga que gastar mucho tiempo en la parte teórica, sino que vayamos a los ejercicios, ¿vale? Entonces, la primera tarea es los indicadores económicos. Recuerden que es requisito cada clase y es tarea fija cada clase, conocer los indicadores básicos. La segunda, cómo convertir tasas de interés. Y la tercera, definir o entender qué es una tasa efectiva y qué es una tasa de interés nominal. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos, hoy fue un encuentro muy teórico, por ser nuestro primer encuentro. Los próximos van a ser mucho más prácticos, pero fundamental que ustedes lleguen con estas tareas hechas. Listo, porque yo voy a asumir que ustedes ya las traen hechas. El primer espacio de la clase va a ser como que ustedes me cuenten qué encontraron y si hay preguntas. Y yo sigo, ¿vale? Porque recuerden que ustedes están en una modalidad a distancia. Eso implica unas horas de trabajo independiente y unos encuentros tutoriales. Estos encuentros tutoriales es para resolver sus dudas, para apoyarlos a el aprendizaje. Pero esto es muy independiente, entonces ustedes tienen que autoaprender y generar autoconocimiento. Listo, muchachos. Entonces, en el módulo, en plataforma, al final del módulo hay una fuente bibliográfica. En el plan de aula que les cargué en plataforma, al final también hay fuentes bibliográficas. Y pues tenemos el internet, ¿cierto? Que es una gran fuente de información donde podemos encontrar todo lo que ustedes necesiten. Listo, chicos, muchas gracias por la asistencia, por la participación. Los espero por ahora el próximo sábado a través de TICS. El mismo link, recuerden que igual está cargado en plataforma en cada unidad. En caso de que cambiemos porque nos autorizan presencialidad, pues les estaré contando oportunamente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, Listo, chicos, gracias. que descansen. Feliz fin de semana. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias.